Listo, chicos, a petición de mis seguidores, no, mentiras, de muchos de ustedes, voy a explicar las reglas de derivación nuevamente, que es lo que les he venido explicando a todos ustedes por medio, pues, de Skype. ¿Listo? Entonces, pues voy a empezar, voy a explicar la regla, propongo unos ejemplos y así. ¿Listo? Y pues espero explicarles de una vez por este video la última regla por el momento, que es la regla de la cadena, dependiendo del tiempo. ¿Listo? Entonces la primera regla de derivación es la de suma y resta. ¿Listo? ¿Qué nos dice esta regla? Si tengo una función y sus términos se están sumando o restando, ¿sí? Si tengo dos términos que se estén sumando o restando, o más términos que se estén sumando o restando, su derivada será la derivada de cada uno de los términos. ¿Listo? Ejemplo, tengo una función, tengo la siguiente función. F de x es igual a, no sé, a 3x a la 3 más raíz de x. ¿Listo? Entonces, como notan, aquí tengo una suma de dos términos. Entonces, ¿qué me dice la regla? La regla me dice, derive la primera, es decir, derive este primer término y deja el mismo signo, en este caso voy a dejar el mismo más, y después deriva el segundo término. ¿Listo? Entonces, ya, pues esto lo voy a hacer un poquito más ágil. Deben tener en cuenta la tabla que yo les envié de derivadas. ¿Vale? Entonces, la derivada de esta, como es una potencia, se baja este 3, es decir, que haría este 3 es este mismo, ¿no? Bajo este 3 de la potencia, es decir, aquí quedaría por 3 x, y recuerden que a este exponente se le resta 1, entonces quedaría x a la 2. Más, ahora la derivada de esta. La derivada de la raíz de x es una básica, es decir, que es un medio de raíz de x. Y ya, ahí ya terminé de derivar, es decir, que esto ya sería f' de x. Recuerden que la derivada siempre la vamos a anotar con f'. ¿Y qué operaciones puedo hacer aquí? Pues esta multiplicación, 3 por 3 me daría 9, x al cuadrado más un medio de raíz de x. Y aquí ya habría terminado. ¿Vale? Si alguien quería multiplicar desde, o sea, saltarse este paso, pues lo podría haber hecho. ¿Listo? Entonces esta sería la derivada. Segundo ejemplo. Si tengo la función, si mi función es que, pongamos 7x a la 6 más 5x a la 8 menos qué, menos raíz cúbica de x, voy a dejar raíz cúbica de x, y menos e a la x, voy a colocar menos e a la x. Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues tengo entre sumas y restas, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice la regla? La regla es derive cada término por separado. Es decir, que tengo que hallar la derivada de esta, más la derivada de esta, menos la derivada de esta, menos la derivada de esta. ¿Vale? Es decir, que f' de x voy a comenzar a derivar de una vez. Esta derivada, por las reglas que están en la tabla, me diría que esto es 7 bajo este 6 por 6x, y a esta le resto 1, me daría 5. Más 5 por 8, x a la 7, más la regla de derivación de esta, que está en la tabla, me quedaría un tercio de raíz de x cuadrado, ¿vale? X al cuadrado. Ay, perdón, no era más, sino era menos. Es menos. Es decir, que esto es menos. Perdón. Menos, nuevamente menos, la derivada de e a la x, que es el mismo e a la x. ¿Listo? Y ya, aquí ya terminé de derivar.
aquí ya terminé de derivar. Ya lo que sigue sería hacer las operaciones. Es decir, 7 por 6, 42. Quedaría x a la 5. Más 5 por 8, 40. X a la 7. Menos, esto queda así igual. 1/3 raíz de x al cuadrado. Y ya. Esto queda igual. Es decir que esta ya sería la función derivada. Y ahí terminaría este ejercicio. Entonces la regla de derivación de la multiplicación sería así. Sea una función y tengo una multiplicación de dos términos, u está multiplicando v, su derivada será. Entonces esto significa el primer término derivado por el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar por el segundo término derivado. ¿Vale? Veamos un ejemplo. Si mi función es raíz de x que multiplica a 5x a la 6, pues calculemos su derivada. Entonces, si tengo dos términos, mi primer término sería raíz de x, mi segundo término sería 5x a la 6. Listo, entonces calculemos primeramente. Entonces la regla me dice la derivada del primer término por el segundo término sin derivar. Entonces, ¿cuál es la derivada de este? Que sería el primer término. La derivada del primer término, pues es una derivada básica. Ya. Perdón, este es f', ¿no? Sería 1/2 de raíz de x. ¿Listo? Entonces, eso significa el primer término derivado, ya lo derivé. Por el segundo término sin derivar, es decir, el segundo término lo dejo tal cual. Me queda 5x a la 6. Más, este más siempre es obligatorio, más el primer término sin derivar, es decir, dejo raíz de x quietico, no lo molesto, por el segundo término derivado. Es decir, este sería mi segundo término, lo tendría que derivar. Y eso derivado me queda 5 por 6, ¿sí? Este 6 baja y me queda x a la 5. Recuerden que al exponente yo le resto 1. Entonces por eso queda 5. Y ya lo que quedaría, ahí ya terminé de derivar. Ahí lo que quedaría sería hacer las operaciones. Es decir, esto es multiplicación de fracciones, acá existe un 1. Recuerden que la multiplicación es de frente como los varones. Entonces quedaría 5x a la 6 sobre 2 raíz de x. Más esta multiplicación pues no la puedo hacer. Ah, bueno, simplemente esta, ¿no? Simplemente ya quedaría expresado. Me quedaría como raíz de x multiplica 5 por 6, 30, x a la 5.